Querido amigo, politólogo y hermano masón, Edgar Valenzuela, te agradezco mucho que nos acompañes nuevamente en estas charlas entretenidas. Al contrario, Rafa, muchísimas gracias a ti por la gentileza de la invitación y pues yo siempre encantado de estar por acá conversando. Fíjate que es un gusto realmente tenerte porque por tu experiencia, les comento amigos internautas del auditorio, hermanos masones, con Edgar llevamos una amistad muy personal, muy afectuosa, muy entrañable, pero además desde el punto de vista profesional lo admiro porque él se dedica como profesionista a la ciencia política y yo no tengo mucho que ver con la política, no es nada en lo que yo haya incursionado, pero entiendo que la política es así como una ciencia muy importante porque es una ciencia que nos enseña a manejar a la máquina más compleja que hemos conocido, que es el ser humano. Estoy más o menos adecuado en mi descripción de la política, Edgar, desde tu punto de vista. Pues sí, sí, es eso. Muchos dicen que tienen algunas definiciones que no son necesariamente tan gentiles como la que acabas de mencionar, Rafa. Yo creo que es la herramienta que tenemos para darle solución a las problemáticas públicas. La política se inventó para evitar las guerras, entonces digamos que esa es la función. Desde la ciencia política se estudia la política, el poder y el poder materializado en instituciones. Esto es interesantísimo y bueno, entonces me hace pensar que sí, más o menos voy encaminado. Y bueno, la razón de invitarte es que estamos manejando o estamos transcurriendo en estos días por una época verdaderamente tormentosa en el mundo. Digamos que la guerra no es algo nuevo, el hecho de que haya guerra en el Medio Oriente, que haya guerra en Ucrania, con Rusia, en fin, no es nuevo. La historia de la humanidad está plagada de guerras. Entonces, como que ya es el estado normal del ser humano. Inclusive tú sabes, hay filósofos que aseguran que el ser humano en naturaleza es malo por sí mismo, aunque hay otros que matizan y dicen, no, el ser humano es bueno, pero las circunstancias lo hacen malo. En fin, lo que sí nos dice la historia es que la humanidad, a través de todos los miles de años que llevamos registrados, siempre está sumida en guerras. Cuando no son locales, son generales, pero siempre hay guerras. Entonces, esto es un poco preocupante, pero digamos que nos tiene acostumbrados. Lo otro, lo que se ha dado en llamar el deterioro del medio ambiente, el cambio climático, el calentamiento global, etcétera, pues también es algo preocupante, pero como que también está un poco fuera del accionar humano, por lo menos en el corto plazo. Si queremos controlar la temperatura del planeta, va a ser una labor universal y de muchos años. Pero el otro aspecto, el aspecto político, Edgar, a mí me mantiene con mucha zozobra y con muchas dudas, con un gran asombro, diría yo, porque ocurren cosas que me parecerían ilógicas o difíciles de afirmar o de aceptar. Por ejemplo, veíamos en charlas entretenidas, a partir de enero para acá, digamos lo que va del año, hemos les presentado en varias ocasiones como tema a la presidencia de Estados Unidos. Y en alguna ocasión que tú me hiciste favor de acompañarnos, yo te preguntaba si creías que la derecha o la ultraderecha regresarían a gobernar a nuestro país. Y bueno, esto ya tiene algunos meses, las cosas han cambiado de entonces para acá, de manera que tus opiniones siempre resultarán frescas. Pero en el otro sentido, yo veía, por ejemplo, hablando de los grandes líderes del mundo, y aquí esperaría yo que nuestros amigos internautas o estén de acuerdo con nosotros o nos desmientan, en fin, me gustaría mucho conocer las opiniones de los internautas y sobre eso ir platicando. Pero hay una historia que todos ustedes y todos nosotros conocemos, que habla de digamos, un líder político, un jefe de gobierno, que mantenía esclavizados a una población, a una raza o una etnia. Y entonces se habla de que el jefe de gobierno egipcio mantenía en esclavitud a un grupo llamado genéricamente como hebreos. Entonces, de ahí surge un líder
que dice, pues no, esta vida no es vida, vámonos de aquí. ¿Y a dónde vamos, jefe? Le decían sus subordinados, pues ustedes síganme, yo les digo a dónde, ¿no? Y entonces el libro relata la historia de una marcha que, en mi opinión, pues era una marcha a ciegas, como que el señor a lo mejor era el gran líder y lo que tú quieras, pero como que me parece que llevar los 40 años por el desierto, como que no sabía dónde iba, ¿no? No había brújulas, no había GPS, no había nada de eso. Entonces aquí adelantito, ya mero llegamos pasando el cerro, ya ahí estamos. Finalmente llegó a un lugar, pues, un lugar a ninguna parte, y dijo, aquí es la tierra prometida, ¿no? Y digo a ninguna parte porque no hay una gran estructura geológica que pudiera decir las montañas, los bosques, los ríos, aquí dijeron, aquí es, ¿no? No, simplemente un paraje más en el desierto de Medio Oriente, y dijo, aquí es la tierra prometida. Pero los trajo durante 40 años, dice la escritura, y estos 40 años debemos entenderlos como un montón de años, muchísimos años, los trajo en peregrinación y finalmente llegó. Estos 40 años de los bíblicos. Y así ha pasado con otros jefes de gobierno, los famosos reyes, monarcas, emperadores que han manejado sus países durante generaciones, porque mi abuelo, porque mi papá, porque mi mamá era la reina, yo heredo el poder y ahí nos vamos, ¿no? Y contando con grupos sociales y políticos que los apoyaban. Pero Edgar, aquí viene mi inquietud enorme y la razón fundamental por la que te invito. En nuestra cortinilla, en nuestro banner con el que anunciamos esta charla, presentamos el rostro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y te decía yo que en varias ocasiones en este año lo hemos presentado en diversas condiciones, ya platicaremos de ello. Pero digamos que lleva 6 meses en el gobierno y en esos 6 meses ha movido no a su pueblo, ni a su grupo, ni a quien lidera, sino al mundo. Y se impuso y dijo, esto es. Y como que el primer día, pues todo el mundo de, sí, sí, está mal. Nosotros aquí presentamos un banner que decía como chivo en cristalería, va a romper todo y pronto se va a aplacar y las cosas van a llegar a su nivel. Pero conforme pasan los días, vamos viendo que el hombre se está entronizando y que lo que nuestro banner dice me parece como bien ilustrativo, el mundo se está arrodillando frente al tirano. Esta es mi percepción, esta es mi opinión, esta es mi angustia. ¿Tú cómo lo ves, Edgar? Tú desde tu punto de vista profesional. Primera, Rafa, creo que habría que insistir que no necesariamente es Trump, sino es el momento en el que se está viviendo. Es decir, nos tocó una era en la cual todas las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el cobijo y bajo la idea de Estados Unidos como el líder del mundo, pues ya se están desquebrajando, porque ahora Estados Unidos ya no es el liderazgo único, el líder supremo en el mundo, ya hay otros competidores en distintas áreas, podemos verla en la militar, en la económica, en la tecnológica, y entonces las instituciones que estaban previamente construidas bajo un esquema, reitero, de liderazgo estadounidense, ya no se adaptan al nuevo mundo en el que estamos actualmente. Entonces, lo que vivimos es un resquebrajamiento de este mundo y el nacimiento de otro. Digamos que, para decirlo medio filosóficamente, son los dolores de parto de un nuevo orden mundial, aunque el viejo todavía no termina de morir y el nuevo todavía no termina de nacer. Y también es importante decir que no es Estados Unidos como, o mejor dicho, no es Trump el único que está ahí pendiente. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, Edgar, sí. Es que creo que aquí Hem- ya dejé de... hemos, no, estamos en pantalla tú y yo, pero Ok, aparte está la perfecto. cortinilla como fondo porque estamos tratando de ilustrar con nuestros amigos internautas el rostro autoritario, decisorio, dando órdenes, imponiendo su fracción el presidente norteamericano Donald Trump. Y entonces adelantito está la pregunta, ¿el mundo se arrodilla? Entonces estábamos tratando aquí en producción, estábamos tratando de ilustrar tu charla. Entiendo, Rafa. Nada más me sacó.
Me sacó Sí, ahí. No, está perfecto, ¿eh? No hay tema. Te decía, el único detalle es que no es solo Trump. Trump es un ejemplo o es un síntoma de algo más allá. Hay dos vías dentro de Estados Unidos, dos grandes vías de las que se conceptualiza la crisis por la que está atravesando el país. Trump y el trumpismo por lo que optan es por rehacer Estados Unidos desde dentro, reindustrializar Estados Unidos. Eso es lo que básicamente propone el MAGA, el Make America Great Again. Y por otro lado está un grupo en el que dice Estados Unidos por dentro está bien, digamos, la salida a la crisis que vivimos tiene que ser a partir de reafirmar el liderazgo estadounidense en el mundo. Aunque esto tenga que chocar con otras potencias como China, como Rusia, e incluso con el riesgo de guerra mundial que eso significa. Entonces, no nada más es Trump. Trump es una expresión de esta problemática, de esta crisis muy seria que vive Estados Unidos, ¿no? sí, sí, te entiendo con mucha claridad tu posición, pero sigue la pregunta como que no encontré la explicación. Toda esa situación, por supuesto, dice, algún filósofo dijo que el hombre es su circunstancia, o que tiene que haber una circunstancia global que permita que respalde un lanzamiento así. Sin embargo, la situación crítica del país o del mundo o del sistema económico mundial, pues lleva mucho tiempo, no es una cosa que se produjo en enero para acá. Y entonces, de pronto aparece un candidato a presidente que no engaña, que a todos sus posibles electores les dice, los voy a fregar, voy a correr a los latinos, voy a correr a los inmigrantes, voy a reducir los sueldos, voy a quitar la asistencia social, voy a eliminar a la homosexualidad, todo esto lo ofrece. Y a pesar de eso, las minorías representadas en esos discursos votan por él y le dan el triunfo. Ya está puesto. Y en 6 meses, acabo de ver, por ejemplo, lo que ocurrió con la Unión Europea. La Unión Europea es un conjunto de países con mucha experiencia, tanto de gobierno, por ejemplo, han tenido monarcas durante siglos, han manejado la economía, unieron sus monedas, en fin. Eran imperios, eran Sí, imperios. imperios, todos tienen experiencia en eso y en el manejo de los entretelones del poder y las, todas sus crisis que han pasado les han dado experiencia. Ahora bien, es un conjunto que se unió precisamente para defenderse y ser un eje o un polo de contrapeso a los otros dos. Entonces, todo eso, de pronto lo vemos la semana pasada que se entregan, y aquí sí creo que se cumple perfectamente nuestra pregunta, se arrodillan, le aceptan todo y le dan toda la beligerancia, toda la oportunidad. Te voy a comprar miles de millones de euros de armamento, no de medicina ni de comida, de armamento. Te voy a comprar combustibles, gas, y además le bajo a todos mis impuestos y a todos mis aranceles en favor de Estados Unidos. Es decir, realmente la representante de la Unión Europea se arrodilló frente al emperador Trump. Ahora, ¿qué es la circunstancia? Sí, pero ¿de qué es el hombre el que lo está haciendo? Sí, porque Biden no había hecho nada de esto, Obama no Bueno, había hecho nada. es que son distintos proyectos y son distintas visiones de un mismo problema. Eh, no es que Obama o Biden sean mejores o peores, tienen una visión distinta. Yo te lo voy a ejemplificar en un caso, antes de entrar al tema de la Unión Europea y la relación con Estados Unidos. Migración. El gobierno de Barack Obama deportó más gente, más migrantes, que el primer mandato de Donald Trump. Pero ¿cuál es la diferencia? El discurso que manejó uno y el discurso que manejó otro. Trump habló mucho tiempo de construir un muro que dividiera Estados Unidos de México y que ese muro lo iba a pagar México. ¿Quién inició el muro? Bush, y lo construyeron todas las administraciones de Estados Unidos que precedieron a Donald Trump. Es decir, hay políticas dentro de Estados Unidos
que no importa quién gobierne, son políticas de Estado y hay continuidad en ellas. Entonces, Donald Trump, la personalidad que tiene, a veces ese desparpajo, este rompimiento con la diplomacia tradicional, es lo que suele generar mucho conflicto, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a otro tipo de mecanismos para solucionar las problemáticas y los diferendos entre países. Y Trump es prácticamente el primer presidente de Estados Unidos en la era moderna en el que no recurre casi a los mecanismos de diplomacia tal cual los conocíamos. Él va por la fuerza, por la imposición. En el caso de la Unión Europea, y eso es lo que conecta las ideas, en el caso de la Unión Europea, pues sí, lo que vemos es una capitulación entre comillas, viéndolo desde fuera de la Unión Europea ante Estados Unidos, ante Donald Trump. Pero tenemos que rascarle un poquito más para entender qué hay detrás de estos tratados que lucen completamente desventajosos para Europa, muy ventajosos para Estados Unidos. ¿Qué pasa con Europa? En primer lugar, prácticamente todos los países de la Unión Europea atraviesan por una problemática muy seria en cuestión económica y sobre todo financiera. Prácticamente todos tienen problemas financieros de deuda, una deuda altísima, burbujas especulativas, mucho dinero que han apostado, por ejemplo, al tema de la guerra en Ucrania, que este tipo de mecanismos, es decir, irse a la guerra contra una potencia militar como Rusia, es un mecanismo para impulsar sus economías. El tema es que no han ganado la guerra, al contrario, la han perdido y por eso este círculo que tendría que ser virtuoso, digamos, en términos keynesianos, que mayor gasto público genera una mayor demanda económica y así se empieza a mover la economía, hay más empleo, hay más consumo, etcétera, pues no se está generando. Hay otro tema. Europa, en su gran mayoría, tiene una planta industrial que ya quedó rezagada frente a China. Entonces, Europa no puede competir en temas militares contra Rusia, porque ha sido completamente pues, rebasada en el campo militar. En Ucrania, Rusia ha ganado la guerra, aunque de repente los propagandistas del Atlántico digan, es que Rusia no ha podido tomar Kiev, por eso no ha ganado la guerra. Yo les pregunto, ¿y quién dijo que el objetivo ruso era tomar Kiev? No necesariamente así se gana una guerra. Los rusos quieren tomar únicamente la parte funcional del país, que es toda la zona oriental de Ucrania, que es donde están los mayores depósitos minerales y también la planta industrial. Por otro lado, ya no compite la Unión Europea en términos industriales contra China. Entonces, se van haciendo cada vez más pequeños en un mundo dominado por las grandes potencias. Entonces, está China de un lado comiéndose el mercado europeo. Está Rusia, por otro lado, comiéndose a la Unión Europea en términos bélicos. ¿Qué les queda? Pues quedarse o arrodillarse hasta cierto punto, como lo mencionabas, ante Estados Unidos, pero hay algunos puntos entre telones que parecen, a simple vista, parecería un suicidio europeo, pero hay que rascarle más para entender qué es lo que se está negociando detrás de toda esta digamos, de todo este acuerdo comercial que parece ciertamente muy desventajoso para Europa. Hay que ver qué se está negociando, de dónde van a sacar entonces o de dónde planean en Europa resarcir sus pérdidas, porque es tapar un hoyo para destapar otro. Así es usualmente como se manejan ahora. Estados Unidos en el tema comercial, la administración Trump lo utiliza como un mecanismo de presión.
ellos están buscando, hay una racionalidad política detrás del uso de aranceles. Lo vimos en el caso de Brasil, por ejemplo. A pesar que Brasil está a 5,000, 6,000 kilómetros de Estados Unidos y que el principal socio comercial de Brasil no es Estados Unidos, sino China, el aventarle este arancel desde Estados Unidos, pues desbalancea mucho el poder interno en Brasil, en momentos en el que Lula está empujando un enjuiciamiento contra Bolsonaro, en el que Brasil está internamente muy dividido entre el bolsonarismo y la base electoral de Lula, están casi empatados, son 50-50. Desde Estados Unidos quieren empujar estos aranceles porque Brasil, si tumbas a Brasil, tumbas todo el cono sur. Y es la reserva estratégica de Estados Unidos, lo que llamaban antes el patio trasero. Estados Unidos se acostumbró o construyó su poder mundial a partir del dominio de todo el hemisferio occidental. Sí. Entonces, hay que ver esta parte de los aranceles como un arma que está utilizando Estados Unidos para rehacer el comercio mundial, las reglas comerciales. Claro. Y también es muy importante que tengamos en cuenta que cuando se impulsaron los tratados de libre comercio y la apertura comercial era otro mundo. El Estados Unidos de los 90, del fin de la Guerra Fría, cuando emerge como el gran triunfador, como la única potencia mundial, ya no existe más. Entonces, esa enorme planta productiva que tenía Estados Unidos en la década de los 90 y que necesitaba hasta cierto punto de un libre flujo de mercancías, pero sobre todo de recursos financieros, ya no existe más porque la planta industrial de Estados Unidos ya quedó obsoleta prácticamente. Sí, te entiendo esa explicación. Dame permiso de saludar a nuestros amigos internautas. Fíjate que llegó Gina Cabrera, Gina preciosa, Gina de mi corazón, dice: saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Gina, qué bueno que nos acompañas y ojalá que nos pudieras dar algunas opiniones. Gina tiene una capacidad muy especial, muy admirable de puntualizar los conceptos y de repente nos hace preguntas que nos mueven el tapete. Dice también está con nosotros Claudia nos manda un emoji. No alcanzo a distinguir muy bien, pero es una de esas caritas simpáticas. Entonces le agradezco mucho a Claudia que esté con nosotros. Norberto Manuel Guerrero Cortázar, buenas noches, tengan todos. La saludo fraternalmente del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Excelente tema. Sí, Norberto, qué bueno que estés allá en Oaxaca. Saludos a todos nuestros amigos de aquella región. Y creo que es un tema muy importante, sobre todo por la actualidad que nos representa. Estamos viviendo, como nos ha explicado Edgar, nos está describiendo la situación. Pero quería llegar a esto, Edgar, con el respeto que todas las profesiones merecen. Me meto en otro campo que tampoco conozco, que es la economía. Ahorita nos has dado una serie de explicaciones que, pues, como justifican todo lo que está ocurriendo, lo explican. Y a los economistas yo los tengo un poquito así también, como me preocupan las actitudes o las visiones de los economistas, porque se dedican a explicar por qué fallaron. Entonces, el Fondo Monetario Internacional dice que México va para atrás y hoy informa que va para adelante, pero explica por qué. Entonces, no es un análisis que me pareciera de las causas, sino simplemente de los efectos. Entonces, ¿por qué Donald Trump ha logrado arrodillar a la Unión Europea? Pues porque así está el mundo. Sí, tienes razón. Más bien porque Europa también atraviesa por serias problemáticas. No tiene una planta industrial fuerte. Estoy de acuerdo. Pero Edgar, te interrumpo por esto. Hablabas, por ejemplo, de la deuda de Europa. Estados Unidos es un país súper endeudado, está quebrado, absolutamente quebrado. Entonces, pero tiene el dólar. Y mientras el dólar siga siendo la moneda de reserva y de intercambio global,
Sí, ellos pueden seguir imprimiendo pero billetes, los estarás de acuerdo conmigo en que los dólares son cheques falsos. Entonces, pero se ellos, usan, pero ok, se cambian. Ese está es el bien. único tema por el que siguen. Edgar, pero está diciendo otros países del mundo, y mencionabas a Brasil, otros países están diciendo, vamos a cambiar la moneda. Y entonces este señor tiránico, con su prepotencia, dice, si la cambian les pongo más aranceles. Y sus aranceles, en mi opinión, por supuesto es una opinión del ego, eh, es una baladronada que no tiene ningún efecto. El poner aranceles es como cuando la mamá o la abuelita nos decía, te voy a dar un chanclazo, pero nunca llegaba el chanclazo, ¿no? Entonces, te voy a castigar, pero nunca llegaba el castigo. En este caso, los aranceles en nada afectan. Vamos a suponer mi visión, Edgar, y aquí te agradeceré tu opinión. Yo vendo los aguacates, por decir algo, a 50 pesos. Entonces, ese es mi precio. Yo se lo voy a vender a Estados Unidos a 50 pesos. Por cambios estacionales, el aguacate baja de 40, sube a 60, 80, 90, y se siguen vendiendo las mismas toneladas de aguacate, los cambios estacionales. Nosotros, nuestra familia, vamos al mercado y de pronto encontramos el jitomate a 20 pesos y lo compramos. El siguiente viaje al mercado está a 40 o a 60 pesos y pues ni modo, nos duele el codo, pero lo volvemos a comprar porque son las fluctuaciones del mercado, no hay problema. Entonces, en el caso de los aranceles, es un impuesto que Donald Trump le está poniendo a su población. Yo como un país extraño que vende aguacates, le sigo vendiendo mis aguacates a 50 pesos o 50 dólares o lo que quieras, y ese es mi precio. Allá le va a poner aranceles, ok, su público, su clientela, su pueblo, su ciudadanía va a comprar el aguacate más caro. Probablemente la primera Lo semana, deja de comprar y no, lo baja la deja de, demanda pero y lo el deja de, tema es que, mira, a ver, Edgar, no, es un ciclo permíteme, económico, Rafa. permíteme dar mi opinión. Efectivamente, va a dejar de comprar, pero 3 días. La prueba está que nosotros hemos tenido devaluaciones aquí de miles por ciento y la vida sigue. Entonces, cuando les impone allá un impuesto que se llama arancel, efectivamente a los productores a lo mejor la primera semana baja un poquito, pero para la segunda semana ya no hay problema. Y sin embargo, la inflación dentro de Estados Unidos va a quedar galopante. De manera que aquí se está dando tiros en los pies. Esta amenaza de los aranceles a todo el mundo finalmente no le va a afectar a nadie, porque todo mundo, si en algo le afecta, sube los precios, no hay problema. Nosotros compramos los cigarros, compramos los refrescos, compramos la comida, y del precio que compramos cuando tú eras niño al precio que estamos pagando ahora es un mundo de diferencia, pero lo seguimos pagando. De manera es que el alza de precios realmente no deprime el mercado. Ahorita estábamos viendo que en nuestro país, afortunadamente, han salido 10 millones de personas de la pobreza. Quiere decir que el mundo se sigue moviendo económicamente y la inflación ha venido creciendo. Entonces, ese no sería el argumento. La deuda pública la deuda de Estados Unidos es brutal, están quebrados, pero sigue, mi pregunta subsiste, Edgar, y esta es la que insisto. No hay otro tirano en el mundo más que Trump. Y me recuerda a Atila, a los Césares de Grecia, me recuerda al famoso Moisés, me recuerda a Hitler, me recuerda a Mussolini, todos ellos, inclusive Napoleón, pues han sido personajes que imponen su voluntad por encima de cualquier asunto, hasta que finalmente, bueno, el mundo rueda y caen sus cabezas. Pero, ¿cuál es la personalidad tan importante? ¿Dónde está la sofisticación que un hombre brutal, con un nivel cultural bajísimo, sin conocimiento de la economía, sin realmente, siendo un delincuente político en su país, esté gobernando y esté gobernando al mundo? Y que cuando alguien habla, levanta la voz, lo vemos con México. México le está cumpliendo absolutamente todas las peticiones que impone, todo. Mándame soldados, se le mandan. Combate el fentanilo, se combate. Quita esto, todo. Y él no da un paso atrás, sigue mandándonos armas, sigue exigiéndonos cumplimiento de las políticas migratorias, sigue amenazándonos con aranceles. El acuerdo que tuvo nuestra presidenta, a quien admiro mucho por su raciocinio y su tranquilidad, logró
lo que consideramos un gran acuerdo, que fue posponer 90 días la pena de muerte. Entonces, ¿cómo un individuo desde el punto de vista político, cómo logra esa personalidad imponerse en el mundo de 2025, en el que se supone que las democracias y las redes sociales y la información del pueblo y la politización de las masas es enorme? ¿Cómo logra un individuo de los niveles tan pequeños que tiene Trump en todos sentidos, en lo moral, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo cultural? Tiene niveles pequeñísimos. Lo único que tiene grandes niveles es en lo económico. Y logró comprar un país gigantesco, Estados Unidos, entre él y sus socios, lo compraron y se está haciendo súper millonario con las monedas, criptomonedas, con sus negocios de los lugares públicos, está haciendo el gran negocio. Y finalmente los aranceles, como él maneja con anticipación la información, pues está invirtiendo en donde le conviene. 4 años después, el hombre va a tener tanto dinero como el más rico del mundo. ¿Cómo me lo explicas, Edgar? En primera, Rafa, creo que no tendríamos que personalizar tanto, porque no es Trump, es el trumpismo, y el trumpismo es una corriente de pensamiento que refleja el sentir, el pensar de una colectividad dentro de Estados Unidos que incluye no solo a personas que uno se imagina no tienen una formación profesional o educativa muy alta. No, no, no. Lo peor que podemos hacer, reitero, es menospreciar a la persona que estamos enfrente o creer que tiene un nivel intelectual bajo. No, en realidad, cuando hablamos de Trump, es una expresión de Estados Unidos mismo. O sea, eh, ¿qué se le acusa? ¿Que es xenófobo? ¿Que es supremacista Inmoral, blanco? ¿Que es ventajoso en los temas económicos? que intentó dar un golpe de Estado en su país. Estados Unidos es así. Él es un fiel reflejo del país que gobierna. Hay otra cuestión. Mencionabas el tema de los aranceles. Sí tienen un impacto directo en las economías de las que se está hablando. No solamente es un tiro al pie. O sea, el que él le imponga un arancel a México, por ejemplo, mencionabas el tema de los aguacates. Yo me voy a ir a un tema un poco más eh, enlazado en cuanto a eslabonamientos productivos, los automóviles. Cuando él dijo, voy a imponerle aranceles a México, a los autos estadounidenses que se producen en México, tenía el fin que todas las empresas automotrices sacaran sus plantas de México, que se mudaron en la década de los 90 para acá, a raíz del Tratado de Libre Comercio, se regresen a Estados Unidos para que le den empleo a una gran masa de estadounidenses que al día de hoy no tienen empleo. ¿Qué significa eso? Que van a dejar Esa teoría, de generar empleos. Bueno, esa teoría, esa esperanza no es una esperanza esa es la estúpida, racionalidad que manejan dentro de Estados pero esa Unidos. racionalidad no es estúpida, Edgar, Mm, Más bien porque, porque tiene su cierta lógica. El tema es que se impone la realidad ante los planes. Porque mudar toda la producción que durante décadas se estuvo construyendo, un solo pistón cruza creo que 7, 8 veces la frontera para hacerse, porque los eslabonamientos productivos claro. se estuvieron repartiendo a lo largo de la frontera para minimizar costos y maximizar las ganancias. Entonces, cuando firmas un Recuperarlo decreto, todo de un momento a otro no es posible, por pero eso, ellos y están empujando. firmas un decreto diciendo a partir de hoy, 1 de enero, sube los aranceles de los automóviles. Me parece una decisión estúpida. No tiene su cierta lógica, porque además eso obliga a muchas de las plantas. Es como Trump, hay que entenderlo como un empresario de casino, como un apostador. Entonces, siempre pega primero
para que al momento obligar a sentarse a la contraparte en una posición de debilidad. Por eso anuncia los aranceles y después menciona automáticamente una mesa de negociación con los países, para que ya lleguen en una condición de desventaja y ya sientan la presión de sus productores, ya sientan la presión del sector exportador, que en el caso de México, pues es el que mayores divisas genera y también una gran cantidad de empleos. Entonces, en el momento en el que él anuncia aranceles, se genera una turbulencia económica y financiera que no nada más afecta a Estados Unidos, porque Estados Unidos además tiene un colchón mucho más grande al cual asirse. Golpea sobre todo a países como en el caso de México, que vimos, y lo podemos revisar así numéricamente, cuando él ha anunciado que va a imponer aranceles, el precio del peso en relación al dólar, ahí vemos una devaluación enseguida del peso, porque es una medida de presión y ¿De medio centavo, hay que Edgar? A entenderlo. ver, Edgar, explícame, la devaluación del peso es de medio centavo. ¿Ese es el problema? No, no, pero es que estamos hablando, Rafa, estamos hablando de cantidades millonarias Por eso, y pero es medio eso centavo. no es cualquier cosa, Rafa. Es una devaluación o un desliz te puede acabar un sexenio, ¿eh? A O ver, sea, a ver, una No, corrida financiera te no acaba el no me sexenio. gustaría entrar en la economía porque esa es otra rama. El No, es dólar, que es un tema también el Cuando dólar tú estaba, hablas, el dólar cuando tú estaba a hablas 23 de este pesos. tema, Espérame, el dólar estaba a 23 pesos y ahora está a 18. Entonces nos está yendo muy bien. Cuando la prensa dice que devaluó el peso, devaluó medio estaba centavo. de Por 16.50, eso, que empezó a estar, llegó en- hasta los 22 pesos, no Rafa. estaba Trump en el gobierno y no había aranceles cuando eso ocurrió. Pero, De pero sí enero, afecta. Edgar, de enero para acá, por favor, permíteme, de enero para acá no hubo esa devaluación, de enero para acá revisa las cifras, pero no quisiera entrar en la economía. Entonces, me encantó ahorita que mencionaste que no está funcionando como presidente de un país y mucho menos como el monarca del mundo. Decías tú, está funcionando como si fuera el gerente de un casino, como si No, fuera el director de un casino. tiene Me una pareció mentalidad excelente. casinera. O sea, Así es. Es, él es, juega todo el tiempo al póker. Está bien, estaríamos pensando más bien en que está gobernando bajo los directrices de Maquiavelo. Pues bajo la directriz del poder, porque el poder, a ver, él tiene una idea del mundo y hay un sector dentro de Estados Unidos muy importante que tiene una idea de un mundo de grandes potencias, en donde incluso la Unión Europea, que es un conjunto, como lo mencionabas hace un ratito, de muchas potencias coloniales del pasado, ya se quedaron de este tamañito. En ese mundo de grandes potencias ya no caben. Caben Rusia, cabe China y cabe Estados Unidos. Y potencias medianas en ascenso, incluso como la India, a veces quedan relegadas a un segundo lugar. Lo mismo le pasa a la Unión Europea. Pero no es Trump, es un sector importante dentro de Estados Unidos que concibe el mundo así. Porque no nada más es Trump, también hay un sector del aparato de inteligencia de Estados Unidos, del ejército, de grandes corporaciones financieras, económicas que están detrás de Trump. Trump no es la enfermedad, es el síntoma. Entonces hay que entenderlo de esa manera para no personalizar, porque si nos vamos solamente a la persona, vamos a perdernos un poco en el gran contexto que está detrás de él. Obviamente la personalidad de Trump es muy atractiva para un sector dentro de Estados Unidos que se siente agredido o desplazado, mejor dicho, de este sueño americano y por eso las referencias constantes de Donald Trump a los padres fundadores, al Mayflower y a toda esta idea que nos vendieron de un Estados Unidos en el cual era la tierra prometida, la tierra donde los sueños se volvían realidad. Lo que pasa es que ahora está enfrentando Estados Unidos a la primera generación que no tiene la capacidad para vivir siquiera como, ya no digas que van a vivir mejor que sus padres, ya no pueden vivir ni siquiera como sus padres, ya no les alcanza.
Entonces, ese tema en una sociedad cuyo corazón es el consumo, este tema genera una gran frustración. Por eso vemos dentro de Estados Unidos que hay problemas tan graves de drogadicción, tan graves de desintegración familiar. Hay unos problemas gigantescos de ciudades incluso que eran el ejemplo de cómo se vivía en Estados Unidos, es decir, el ejemplo del American Way of Life. Estamos hablando de Detroit, que hoy es una ciudad en ruinas y era la ciudad motor, era la ciudad ejemplo de la fortaleza económica e industrial de Estados Unidos, y hoy es una ciudad prácticamente en ruinas, quebrada. Entonces hay que visualizar esa parte, hay que entender un poquito de cómo se construyó Estados Unidos en temas históricos, e incluso las referencias a los padres fundadores, para entender también por qué Trump se comporta como tal. Aunque no lo creamos, tiene racionalidad política. No la comparto, pero trato de entender la racionalidad para, a su vez, adecuar la racionalidad que vamos a actuar desde México. No podemos simplemente decir que Trump es un loco y por eso ya todo lo que haga está mal. Hay que entender de qué manera Trump va a actuar, porque México es dependiente de Estados Unidos hasta para comer. El maíz que México importa de Estados Unidos nos sirve hasta para las tortillas, que es un elemento de consumo diario. Entonces, por supuesto, tenemos que estar pendientes de lo que sucede en Estados Unidos, entender la lógica que pasa allá y adaptarnos en la medida de lo posible a las exigencias que nos presenta Estados Unidos. Vaya, si lo hacen en China, si lo hacen en Rusia, que son superpotencias de tamaño continental, que cada una tiene pues sus áreas en las que no nada más le compiten, sino que son mejores que Estados Unidos al día de hoy, pues por supuesto que nosotros, siendo un país tan vulnerable y tan entregado a los Estados Unidos, tan dependiente, tenemos que observarlo con mucho detenimiento y adaptarnos, sacar la mejor negociación posible dentro de este espacio de oportunidad que te presenta el resquebrajamiento de Estados Unidos. Y el desquebrajamiento es tal que dentro de Estados Unidos hay conflictos que antes no se veían. Hay un conflicto abierto entre Donald Trump, por ejemplo, y Barack Obama, que se están amenazando de cárcel el uno al otro, ¿no? A través de sus voceros, Barack Obama, y de manera directa Donald Trump. Entonces, este tipo de cosas que son muy comunes en países como México, en países latinoamericanos, pero que dentro de Estados Unidos es impensable, dentro de su historia política, es impensable que esto ocurra, ahora está ocurriendo. Entonces, hay que saber leer, darle una buena lectura a lo que está Pero sucediendo allá. volvemos a la teoría de los economistas. Te explico por qué falló todo. Hablaba, por No, ejemplo, ahorita de la dependencia de México, hablaba de la dependencia que nos hace arrodillarnos frente a un estúpido porque fuimos estúpidos. Todo el sistema... había una racionalidad, Rafa. No, No es el neoliberalismo no fue racional, fue simplemente un atraco al país. Cuando comenzaron coincido. a extranjerizar todas las propiedades nacionales, fue un tiro en el pie de México. Ahora, No, había sectores a los cuales les convenía, por eso lo impulsaron y duró tanto tiempo. El bueno, problema es que ese sector era muy pequeñito, entonces a ellos ganaron fortunas y les fue súper bien, pero a la inmensa mayoría de nosotros nos fue súper mal. pero a ver, Pero eso no quiere decir que no haya una me está racionalidad revolviendo, política. Edgar. Por un lado, ahorita la culpa es de unos poquitos y en el otro sentido la culpa es de que así es el sistema norteamericano. No. Y me recuerda un poco cuando yo voy a hacer trámites al gobierno, con los funcionarios de gobierno, nunca encuentro ningún culpable. Yo voy con una reclamación puntual, a mí me estás haciendo este daño. Y entonces ellos se encuentran, no, es que no soy yo, es allá y es el otro y es el escritorio de enfrente y es la ventanilla. Total que finalmente terminan diciendo, pues así es el sistema. Entonces nunca encuentra uno a quien responsabilizar y los responsables, los altos funcionarios, siempre salen a adornarse de que se va a investigar hasta las últimas consecuencias y se va a castigar al culpable, caiga quien caiga. Pero así pasan los años, pasan los decenios
Y, por ejemplo, hoy acaban de liberar a un hombre que, según dicen, estuvo 20 años en la cárcel y hoy lo liberan por inocencia. Entonces, nunca hubo un culpable y ahora lo liberan. Dice, bueno, sí, pero ya no va a volver a ocurrir. Estas explicaciones a mí me causan mucha angustia porque finalmente vamos a explicar lo que sucedió porque así lo hicimos. ¿Quién fue el culpable? El sistema. No, más bien Nadie. hay que entender, Rafa, cómo se construyó el mundo para ver las tendencias también. Entonces, para eso sirve mucho de repente regresarnos un poquito para entender de dónde venimos y poder trazar líneas de hacia dónde vamos. Y en esa A ver, medida, te voy a presentar saber. una laminilla que presentamos en otra ocasión, también hablando de este mismo personaje. Decía este, dice Trump y dos puntos, último sueño imperial, El canto del cisne o Scream. ¿Te acuerdas de Scream? Fue Claro. una película que está ilustrada con el grito este que está a la derecha, Ujú. una máscara, y el otro es el canto del cisne, porque hay una ¿Cuál? leyenda de que el cisne antes de morir emite un sonido muy fuerte o un canto, ¿no? ¿Tú crees que se justifica esa versión? Claro, totalmente, totalmente. Donald Trump, dentro de Estados Unidos hay dos grandes visiones de cómo lidiar con la crisis que tienen actualmente. Una es empujar hacia adelante, es decir, nos vamos, arrollamos a quien tengamos que arrollar, porque seguimos siendo la primera potencia del mundo y tenemos que defender a ultranza los últimos espacios que tenemos de supremacía, que es el dólar. Make America Great Again. No, esa es una parte la que defienden los demócratas, porque ellos estaban dispuestos. Yo siempre les recuerdo que en el 2016, en el debate presidencial, en uno de los debates presidenciales entre Hillary Clinton y Donald Trump, Hillary Clinton, en un debate presidencial, se atrevió a amenazar de guerra nuclear a Rusia. Ellos ya tienen. ¿Y por qué Rusia? No es que Rusia es una reserva gigantesca de depósitos minerales, de bosques, de recursos naturales. Por eso les Gas incomoda tanto. y ¿Y cuál es la gas. otra versión? ¿Cuál es la otra versión? La de Donald Trump. ¿Y qué es lo que tiene al trumpismo o qué es lo que ejemplifica el trumpismo? Es antes de irnos a guerrear al mundo, más bien vamos a recoger todas nuestras fuerzas y reordenar la casa, porque no podemos estar gastando fortunas en guerras interminables en el Medio Oriente que pagan los impuestos de Estados Unidos, cuando aquí hay gente que no tiene trabajo. Claro, tienes toda la razón. Por eso fue tan popular Donald Trump y por eso es Me tan parece muy popular. racional lo que estás diciendo, Edgar, muy claro, pero se opone a la realidad. Él nunca ha decidido reducir su gasto militar, lo está incrementando. Lo que sí ha prometido y lo está haciendo es reducir el gasto social. Ha Más reducido bien, los ¿por qué, apoyos a la por qué, gente. por qué no ha reducido el gasto militar de Estados Unidos? Porque Estados No, Unidos se construyó sí, bajo esta lógica. pero Entonces, me no estabas puede explicando, reducir, no me puede estabas, reducir completamente el gasto militar me en estabas Estados explicando lo Unidos. contrario. No, más bien mira, si tú te fijas, por ejemplo, en el primer mandato de Donald Trump, de 2016 a 2020, fue el primer presidente en décadas que no invadió un país. Tuvo aventura militar, por supuesto, fue y lanzó drones y demás, pero invadir un país no lo hizo. Ah, pero ¿qué está Eso pasando no lo con, hace mejor o peor que otros, no, a tiene ver, una Edgar, pero racionalidad. explícame cómo está todo lo de Medio Oriente y cómo está Palestina. No lo está haciendo él, pero lo está haciendo su esbirro, con Pero, dinero de él. claro, claro, Entonces yo no te golpeo, pero te mando a mi guarura que te golpee. claro, pero por otra vía. Es decir, Estados Unidos se construye como un complejo militar industrial desde la década, y lo advirtió el propio presidente Eisenhower, que fue uno de los grandes generales estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Cuando él llega al poder, advierte que se ha formado una amalgama de intereses
industriales, militares, políticos, financieros, en torno al poder en Estados Unidos, que van a pugnar por la guerra eterna, porque es un mecanismo Claro. el cual les favorece muchísimo a ellos. Ahora, Donald Trump no está buscando terminar con ese sistema, pues al contrario, es relanzarlo, pero relanzarlo a partir de su industrialización interna. No sé si me explico, Más o menos. Oye, dame permiso de saludar a nuestros amigos internautas. Fíjate que está José Luis, claro. ¿no? Dice saludos, muy interesante el tema. José Luis, qué bueno que te interese el tema. No te imaginas lo importante que resulta para nosotros, para los mexicanos, platicar de esto. Ojalá que muchas personas de lo que podríamos llamar la sociedad activa tomaran en consideración esto y que pudiéramos pues, involucrar a los politiquillos que rodean al poder ejecutivo, que no están entendiendo las circunstancias por las que atraviesa nuestro país. La presidenta está en una situación batiéndose contra Trump, batiéndose contra el mundo, tratando contra la ultraderecha, contra los medios de comunicación, está atosiguada, un poco como le ocurría a Andrés Manuel con otras circunstancias. Pero con todo ese esfuerzo que está haciendo la presidencia de la República, hay otros que están como obnubilados, como tontos, por ejemplo, yéndose a pasear al mundo y diciendo, es con mi dinero y no fallé a mis obligaciones. Lo dicen de una manera tan desfachatada que me parece que andan en el nivel de Trump. Y está con nosotros también Virgilio Rodríguez. Dice, tal como cayó el muro de Berlín y siendo la Unión Soviética está a punto de caer Wall Street. Además de toda esa estafa especulativa, se les estará aproximando otra crisis como la que tuvieron en 1929, con esa trompestroika arancelaria. Eh, eh, Siento que así los Estados Unidos pronto colapsarán a menos que la pelusa de la Casa Blanca siga el ejemplo de Roosevelt y guíe a la banca reinando la ley Glass-Steagall. Sí, Virgilio, aunque nos acaba de decir con mucha razón Edgar, la historia no se va a repetir. O sea, lo que estamos viviendo hoy en 2025 sí es consecuencia de todo lo que ha ocurrido hace un siglo, en 1929. Todo esto nos lleva al momento de hoy, pero ninguna solución anterior va a funcionar. Es lo que estábamos platicando ahorita con Edgar. Él es una nación armamentista que resolvió todos sus problemas, como lo ha resuelto la sociedad mundial, a base de guerras. Pero ya se está viendo que en esta época ya no funciona lo mismo. Que ya no gana guerras. Ya no, Es que Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ya no ha ganado una guerra. pierde dinero. Norberto Manuel Guerrero Cortázar regresa y dice, estoy de acuerdo con el argumento de que Trump es un reflejo de la decadencia de valores en el país vecino. Bajo la misma lógica podemos decir que existe creo que aquí se me cortó. Bueno, que existe crisis, sí, ya. Existen crisis políticas y decadencias sociales en todo el mundo, pues solo así se explican. Trump, un empresario apostador, mentiroso y delincuente, que tiene crecientes ataques, no, que tiene diferentes bloques de países a su merced, casi sin chistar, como el caso europeo o el anglosajón, no, el caso europeo o el argentino. Y tenemos el auge de las ideologías de derecha en todo el globo terráqueo. Yo creo que estás haciendo una síntesis extraordinaria, Manuel, con Roberto Manuel. Estamos, creo que muy sintonizados en lo que estás diciendo. Dice, vivimos parte de los efectos de las sociedades líquidas de las que habló Sigmund Bauman, carentes de identidades propias que aporten elementos y herramientas para generar ideas y respuestas a las problemáticas propias de cada sociedad, compuestas en las visiones propias de los pueblos. Lo que tenemos en su lugar son líderes en las naciones que promueven las agendas de la anticultura, de la globalización y el imperio del capital, así como las nuevas generaciones enganchadas en las modas superficiales del consumismo. Pues sí, es una radiografía extraordinariamente clara de lo que estamos viviendo y de lo que nos está explicando Edgar Manuel Cortázar. Qué bueno. ¿Cómo ves esas opiniones, tanto la de Virgilio como la de Manuel Cortázar, Edgar?
Justo, pues Virgilio tiene razón en mencionar el tema de la burbuja especulativa de Estados Unidos. Nada más recordarle, ya sucedió, o sea, en 2008 tuvimos una quiebra de Wall Street por tema de derivados financieros, es decir, burbujas especulativas que crecieron de más al momento de quebrar. Con que quebre una, se regó el pánico y alcanzó a todo el mundo. Ahora, lo que vemos ahora es reflejo de esta crisis. No, aunque haya quebrado Wall Street en 2007, 2008, pues no es de un día para otro que su poder se deja de sentir. Podemos regresarnos hace un siglo, cuando quebró igualmente Wall Street en 1929. Ahí quien era la dominante en temas financieros era la City de Londres, y todavía le alcanzó desde su quiebra hasta el año 1944-45, que se dan los acuerdos de Bretton Woods, finaliza la Segunda Guerra Mundial, para que el centro financiero del mundo pase de Gran Bretaña a Nueva York. Es No, y decir, son procesos. además fue una genialidad gringa porque quitaron el patrón oro y pusieron el patrón dólar. Y Hasta la entonces década de los 70. eso les permitió firmar cheques, Imprimir, cheques falsos. exactamente. Edgar, ¿cómo redondearías? La pregunta sigue siendo la misma. El mundo, yo lo veo, y por razones unas u otras, pero yo veo que el mundo se está arrodillando frente a Trump. Solamente, pues Putin le hace una resistencia un poco así como del chicle, como que sí, que no, que ya veremos. China sí, de plano le dice, si tú me pones impuestos, igual que Brasil, si me pones aranceles, yo te pongo aranceles. Pero son tres jefes de gobierno que se le oponen. La Pues Unión con eso Europea, tiene. pues, nosotros aquí le suplicamos, le mandamos todo lo que nos pide, le cerramos las fronteras de Guatemala, le cerramos la frontera del norte, le damos todo con el objeto de mantenerlo más o menos tranquilo. Y ahí la llevamos. Creo, lo que me parece muy admirable del gobierno de México es que llevamos ya 7 años desandando el camino. Hemos ido desarticulando de la mejor manera posible, lo más pronto posible, esa dependencia. Por ejemplo, la producción de gasolinas, la creación, la construcción de Dos Bocas y la compra de Deer Park en Estados Unidos fueron geniales. El hecho de volver a echar a andar las refinerías, de modernizarlas y demás, fue genial. El repartir dinero a las raíces de la planta para que llegue hasta las últimas hojas fue genial, modificó el esquema y está moviendo la economía interna, estamos haciendo compra interna. O sea que vamos bien. Por otro lado, no se le ha opuesto una resistencia frontal para no quebrarnos. Se ha hecho un poco lo que en el judo, Edgar. En el judo le enseñan los maestros a los judokas, déjate ir con el golpe, porque si te pones duro te quiebras, ¿no? Entonces se ha ido más o menos moviendo. Me parece que la actitud del gobierno mexicano ha sido brillantísima, pero no podemos ponerle resistencia. Entonces, mi pregunta para que me ayudaras a redondear el tema: ¿por qué el mundo se arrodilla frente a un tipo delincuente, golpeador de Estado, estuvo a punto de derrocar al gobierno de su país, está sentenciado y está, ¿cómo se llama esto? Lo encontraron culpable, lo enjuiciaron y lo dictaminaron como culpable? Con todos estos problemas, ¿cómo es posible que ese pequeñísimo grupo que él representa, estoy hablando de Elon Musk y de otros ricos como ellos, hayan comprado Estados Unidos y estén dominando al mundo a zapatazos, como lo hacía Nikita Khrushchev en la Organización de las Naciones Unidas, dando zapatazos en la mesa, y mantiene de rodillas al mundo? ¿Qué nos espera como ciencia política? La recomendación de los nuevos estudiantes de ciencia política que quieran llegar a ser presidentes de un país sería: actúa como Trump. No, no, no. Por el contrario, más bien se tiene que pensar en cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, para a partir de ello actuar. O sea, México no le puede. Yo, por el contrario, no veo a un mundo que se esté arrodillando ante Trump. Yo estoy viendo un mundo que se está desintegrando bajo la pérdida de liderazgo estadounidense. Que eso no significa que Estados Unidos deje de ser poderoso, al contrario, tiene tanto poder
que puede sentar a negociar a los jefes de Estado que se le antojan, pero no puede ya imponer su voluntad a todo el mundo. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Tú mencionabas, Rafa, el tema de Rusia, de China. Yo incluiría quizá la India, el propio Brasil. Sí, los Eh, BRICS. sí, exactamente. Ese grupo de países emergentes que se han opuesto a una relación de completa subordinación con Estados Unidos. Todo, cada uno de estos países parten de sus propias fortalezas internas y se tienen que dar espacios de complementariedad, de alianza entre ellos para competir con Estados Unidos. México lo ha hecho, aunque a la oposición no le parezca. A México realmente lo ha hecho bastante bien, porque tenían muy bien estudiado a Donald Trump. Se ha estudiado la manera en la que va a golpear y qué sectores va a golpear. Entonces, se ha ido actuando de manera consecuente. Nosotros no podemos enfrentar a Estados Unidos de manera directa porque te acaban, te aplastan. O sea, realmente tenemos que entender la posición de desventaja que tenemos frente a ellos, pero los espacios de oportunidad con los cuales también contamos. El que haya entre 40 y 50 millones de mexicanos en Estados Unidos de primera, segunda y hasta tercera generación, pues te da un margen de negociación bastante amplio. Claro, También claro. el que gran parte de la producción industrial de Estados Unidos ya no sea propiamente estadounidense, sino norteamericana, es decir, que se hayan generado cadenas de suministro y de producción entre los tres países, también te genera espacios de diálogo y de negociación. Entonces, en ese aspecto se ha hecho bastante bien. Ahora, ¿no es lo que nos gustaría? Pues no, pero dice un dicho, de lo perdido lo encontrado, ¿no? Me recordaste ahorita un periodista muy prestigiado, sobre todo dentro de la izquierda, que se llama Julio Hernández. Julio Hernández, pues cosa de El un gran astillero. prestigio, pero este hombre siempre quiere oler sangre. Él queda a disgusto y si la sangre fuera militar le encantaría. Cualquier medida que tome el gobierno la critica porque le parece tibia. Es Bueno, decir, la política es el arte de lo quisiera, posible. él quisiera que se rompieran las muelas contra Trump, que se parara la presidenta y se agarrara cachetadas con Trump, pero esa es la posición, digamos, más práctica, más lucidora de un periodista como Julio Hernández, pero no refleja la realidad. Edgar, No, querido, se claro. nos está acabando el tiempo. ¿Cómo terminamos? Pues mira, haciendo un llamado a nuestra audiencia, comentarles que realmente lo que estamos viviendo es el fin de una era, el fin del dominio mundial de Estados Unidos, que tenía sus ventajas y desventajas para México, porque somos frontera terrestre con Estados Unidos. También tiene que entender la clase política mexicana qué clase de amenazas, qué clase de riesgos estamos enfrentando. La presidenta lo ha hecho muy bien, pero la presidenta no puede estar sola. Tienen que entender, con mucho respeto lo digo, el liderato mexicano, el liderato de Morena, que es el partido en el poder, muchos de los liderazgos del propio gobierno mexicano tienen que entender la situación que estamos enfrentando. No pueden arriesgarse, como tú lo mencionabas, a irse de vacaciones a ciertos espacios muy lujosos, porque eso va en contra justamente de los propios principios del partido que el Andrés Manuel siempre mencionó. En Morena se tiene que vivir en la justa medianía. Me gustaría mucho invitarte en próxima charla de este programa, en charlas entretenidas, a tocar ese tema que me parece interesantísimo. El partido que no es partido, el gobierno que no es Morena, todo lo que es y no es al mismo tiempo. Me encantaría platicar contigo por tu experiencia. Con muchísimo gusto en lo que podamos aportar al debate de las ideas, encantado. Y hay que entender en qué mundo estamos viviendo para adaptarnos en la medida de nuestras posibilidades. En lugar que nos revuelque la ola, tratar de montarnos en ella.
Eso es muy importante. Edgar, querido, te agradezco en el alma que nos hayas acompañado. Me ha resultado muy ilustrativo todo lo que me has platicado. Creo que no coincidimos muy bien en la apreciación de algunos temas, pero obviamente tú eres politólogo, yo no soy. Entonces, obviamente eso nos da una diferencia de puntos de Pero vista. dentro de la diversidad también hay riqueza, entonces Claro, seguramente hay espacios en los que tu experiencia profesional, tu experiencia de vida, tu propio sentido común, llegan a ver espacios que quizá yo no, y nadie tiene la verdad absoluta, Rafa. claro, Entonces, claro. estos espacios yo los celebro, los aliento, qué bueno que se dan, qué bueno que podamos seguir dialogando, y si una sola persona que nos escucha en este momento o a futuro se queda con alguna idea, con alguna reflexión, ya ganamos. Claro. Porque sin este espacio no lo habría hecho. Y me das oportunidad, con esto me das pie para despedirme en este sentido. Realmente charlas entretenidas y todo lo que se desarrolla dentro de este programa tiene como un objetivo de largo aliento, teleológico, el hecho de convencer a los masones del mundo de que salgan de sus torres de marfil y que sientan que han perdido el tiempo en nada, porque han crecido, según ellos, individualmente y que se han elevado a las alturas inmarcesibles de la perfección, pero el mundo que hemos logrado entre todos es un mundo detestable y que, como tú decías, tenemos que aprender las circunstancias pues en la medida de cada una de las posibilidades, unirnos todos y mejorar el mundo en lo político, en lo económico, en lo social, en lo intelectual, en el medio ambiente, en todo hace falta la labor. Y mientras estemos encerrados en las logias viendo la formación de la luna con las estrellas, pues todo eso es muy recreativo, pero no tiene una trascendencia en favor de la humanidad. Y ese es el objetivo de estas charlas entretenidas, Edgar, que tú me has ayudado de una manera muy brillante a llevar a cabo. Te mando un No, abrazo con mucho cariño.